las cosas que no vemos se hagan manifiestas en la carne, en el mundo. Se materialicen. Se materialicen, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer en la intercesión profética. Que aquello que no estamos viendo se haga. Amén. Aquello que no estamos viendo. Vemos una persona en silla de ruedas. Les voy a contar un día. Estoy en la iglesia. La iglesia que yo iba es muy grande. Aquí en Heredia, ¿verdad? Y resulta que habían 2 muchachos parapléjicos. Siempre los llevaban a la iglesia, siempre. En ese tiempo yo había estado como mes y medio internada en el hospital por un asunto que tenía. Y entonces resulta que yo vengo y yo llego a la iglesia después de mes y resto de estar internada muy débil. Porque me habían puesto mucha insulina, muchos medicamentos, me habían hecho biopsias, me habían hecho un montón de cosas. Entonces yo llego muy débil, tenía casi mes y medio de estar hospitalizada. Y entonces yo saliendo del hospital el otro día yo le dije a Enrique, lléveme a la iglesia, necesito ir a la iglesia. Y de feria yo del hospital veía la iglesia, ¿verdad? Yo iba a una iglesia que está cerca del hospital, entonces yo la veía. Entonces yo era aquellas ganas de llegar a la iglesia. Cuando en eso yo llego y dice el pastor, ¿quién quiere el don de lenguas? ¿Quién quiere el don de lenguas? Que pase adelante. La señora, la mamá de estos muchachitos, empieza a levantar las manos. Y los muchachitos hacían, ¿verdad? Porque ellos no hablaban, ni caminaban, ellos ni se podían mover, pero ellos como podían levantaban la manita. Ellos no caminaban, amados. Y ellos le pedían a Dios, a la mamá siempre, que los tirara al piso para orar en el piso. A mí eso me conmovía cada vez que yo veía. Yo creo que eran gemelos. Era un hombre y una mujer. Resulta que ese día yo llego y le digo yo, si usted quiere, yo los llevo. Yo le ayudo con uno y usted ya, porque ellos decían que ellos también querían hablar en lenguas, que ellos también querían. Ay, amados, a mí me pasan unas cosas que ustedes vieran. Vea, yo he vivido tantas cosas en estos 25 años, todavía es poquito lo que yo he vivido a lo que tengo que vivir. Y resulta que yo me llevo al muchachito en la silla de ruedas y él iba así de todo contento porque él iba para adelante a que lo ungieran. Empiezo yo a orar por él, pero él estaba sentado en la silla de ruedas, pero él estaba casi que acostado, ¿verdad? En la silla de ruedas. Y yo empiezo a orar, pero yo empiezo a hacerle así, ¿verdad? Padre, levántalo. Pero yo empiezo a orar como lo que Él quiere que yo ore. Padre, quiero levantarme en el nombre de Jesús, como que si es Él el que está hablando. O sea, yo empiezo a hablar como que si es Él el que está hablando. Como que Él me pasaba a mí lo que Él quería que yo dijera. Amados, cuando de un pronto a otro sale corriendo. Se levantó de la silla de ruedas y salió corriendo. Y yo, se me va a caer, se me va a golpear, decía yo. Y entonces, vea, yo no podía agarrarlo, yo no podía nada porque él salió corriendo y yo estaba muy débil. Y entonces yo nada más me recosté a la pared así, como yo me quedé como fría. Y se viene mi pastor y me dice, Sujei, es familia suya. Caminó. Yo, sí, pastor, caminó, agárrelo. ¿Verdad? Porque se puede caer. Pero yo empecé a orar lo que él quería. O sea, yo estaba conectada con el espíritu de él. Fue una conexión, amados, que si ustedes supieran lo que yo sentía en aquel momento, la gloria de Dios en aquel momento, bueno, no tengo palabras, casi me desmayo. La que casi tienen que juntar era a mí. Y el muchachito empezó a caminar, vea, toda la iglesia aplaudía. Toda la iglesia se paró como loca porque y todo el mundo siempre estaba pendiente de ellos. Y el pastor me decía, y una iglesia grande. Y el pastor me decía, pero hey, está caminando. Y yo, sí, está caminando, pero es familia suya. No, yo ni los conozco. Yo siempre los veo aquí en la reunión de los domingos, pero yo no los conozco. Viera qué hermoso. Ver que esa intercesión profética, porque fue lo que yo estaba viendo, era una persona que aún ni su saliva podía sostener. Aún ni su saliva podía sostener.
porque tenían que tenerle unos pañitos aquí de todo, porque ellos babeaban mucho y todo. Ellos no se movían. Con cosas movían un poquito la mano y hacían ruidos con la boca. Y se paró y caminó. Usted no sabe, eso fue algo tremendo. Eso fue algo de parte de Dios glorioso. Y eso es lo más bello, verlo en la intercesión profética. Cuando usted empieza a orar por alguien y de un pronto a otro aquello se manifiesta en bendición. Eso es algo glorioso. Ayer estaba haciendo una liberación a las de Puerto Rico, a una de las maestras de Puerto Rico, que yo soy coordinadora en Costa Rica y en Puerto Rico, la directora de las dos escuelas, y yo estaba haciendo la liberación a una. Y ella tenía mucho miedo por una experiencia que tuvo muy mala. Y yo le dije, simplemente confía en Dios. Nosotros estamos aquí como ese vaso que Dios va a usar. Vea, no había ni comenzado yo cuando yo estaba vomitando. O sea, ni había comenzado a abrir mi boca cuando yo estaba vomitando. Esa es la gloria de Dios manifiesta en nosotros. Que aún los mismos demonios reconozcan su voz. Que aún los mismos demonios digan, mira, ahí está Marixa guerreando. Marixa Ramos se paró a guerrear esta mujer. Esta mujer está guerreando. Claro, yo esa mujer la conozco. No es que esa mujer es una sierva de Dios. Los demonios van a decir eso. Pastora, Dígame, pastora, Manuel. con permiso. Bendiciones, pase. Yo entiendo ahí que dice que Dios se glorifica en nuestra debilidad. A Amén. veces cuando nosotros estamos en condiciones difíciles, pensamos que no podemos levantar ni un gusano del suelo y Dios le enseña que la gloria es de Él y que no está solo, que tiene el amparo de Él y la protección. Amén. Amén. Ahí, Amén. ¿Iba a decir algo más, Manuelito? no, estaba analizando eso, porque a nosotros, a todos nos ha pasado, es que no confesamos o no nos acordamos, pero siempre nosotros cuando más mal estamos, es cuando Dios nos usa. Exacto. Eso es grandioso. Es que la gente a veces espera. A mí me dicen, pastor, espere que esté bien para poder servir. ¿Cómo? Amados, yo les he contado a ustedes, yo he estado en congresos, en retiros, en seminarios, donde yo tengo que predicar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 de la noche, con hemorragias, que amados, yo sentía que me estaba desangrando completamente. Las mujeres me pueden entender, los hombres no, pero los dolores que uno puede sentir y todo, ¿verdad? Es tremendo, o sea, y a mí Dios me usa así, Manuel. Cuando más débil estoy es cuando a mí Dios más me ha usado. ¿Por qué? Porque es cuando usted más ora, cuando usted más clama, cuando usted más se acerca a Dios, cuando uno está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque por lo general cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. Pero cuando estamos en una situación difícil, tenemos fe, empezamos a creer, empezamos a levantarnos, ¿verdad? Es que es extraño. O sea, es completamente extraño, porque si Dios a veces no nos permite y no nos permite entrar en esa cárcel que Él tiene para mostrarnos muchas veces su gloria y que nos duela un poquito, no vamos a poder interceder con el amor del Padre. No vamos a poder interceder con esa pasión, porque si estamos bien, uno hasta... Es más, vea, si usted tiene bastante comida en su refri, en su alacena, y usted ve a alguien que no tiene comida, posiblemente usted diga, por vagabundo, porque no busca trabajo. Pero si usted está en la misma situación, usted va a decir, ay no, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor, si yo estoy en la misma situación, Padre, yo lo entiendo. Pastora, perdón. Yo he estado en condiciones difíciles y he buscado quien ore por mí, porque a veces uno dice que un gusano se puede levantar más que uno. Y cuando han orado,
como que le renuevan las fuerzas, la unción, el poder en uno y terminan orando por el que oró por uno. Sí, Entonces, ¿cómo es el asunto? Si no valía nada, uno estaba sí. nada. Eso es ciertísimo. Vea, ayer Dios me dio una palabra cuando oraba por la de Puerto Rico, porque se habían presentado varias situaciones con varias maestras y varias gente del ministerio, y he estado, amados, que antier, yo me senté en esta silla desde las 8 de la mañana y no me da vergüenza decirlo, pero cuando yo empiezo a reorganizar la escuela, a mí ni tiempo de bañarme me da a las 7 de la noche, el lunes, antes de empezar la intercesión. Yo por eso llegué un poquito tarde a la intercesión porque me estaba bañando, porque no había tenido tiempo de nada. Y Dios llegó y me dijo, cuando usted es pastora, usted se convierte en madre espiritual de todos los que están alrededor suyo. ¿Qué hace una mamá cuando a un hijo le duele algo? Decía ese pastor que a mí me gustaba mucho cómo predicaba, dice, a veces hasta nos llenamos un poquito de saliva del dedito y le pasamos en la herida al hijo. De saliva, sí, le pasamos al hijo, decía él. O le limpiamos hasta la costrilla que tiene ahí con la saliva de nosotros, ¿verdad? Y él decía, que ayer Dios me decía a mí, usted como madre espiritual, sus hijos espirituales pueden estar enfermos, usted puede estar grave, usted puede estar mal. ¿Por qué? Porque la mamá siempre va a ser mamá. Vea usted, mis hijos pequeñitos, yo podía estar enferma, pero yo me tenía que levantar a hacerle las cosas a mi hijo. Yo siempre tenía que estar más fuerte que mis hijos. Y así como mamá espiritual pasa, a veces yo estoy que me lleva la trampa, amados. Y solo yo sé cómo me siento. Y me llaman y yo me pongo a orar. Y es tan bonito ver que es como esa mamá espiritual que oró y la persona se curó. Ya no me duele, pastora. Ya no siento, ¿verdad, María Elena? Un día eso me pasó con María Elena. María Elena estaba por llamarme y yo llegué y la llamé a ella. O sea, eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque nos convertimos en eso, o en hermanos espirituales. Y tenemos que sentir el lugar, el otro. Marilena, se le escucha raro. ¿Quién más iba a dar, quién iba a decir algo? ¿Alguien iba a aportar algo? Ah, Ingrid que había prendido el micrófono. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Pastora, yo quiero darle algo. Vieras que una vez que yo iba para una cafetería, a mí se me apareció un hombre. Yo ni lo conocía ni nada, pero él se me acercó y me dice, vieras que yo tengo que decirte algo, me dijo, ¿verdad? Pero yo ni lo conocía, fue así como de repente, como que uno se asusta, ¿verdad? Y él me dice, pero vieras que hasta me sacó a mí como así, porque digo yo, ¿cómo me va a decir eso, verdad? Me dice, usted va a tener 3 hijos, me dijo. Y hasta la fecha, bueno, yo solo tengo uno, ¿verdad? Y bueno, yo les comenté a la situación de él, que es muy complicada y todo. Y por ese motivo, bueno, ya, bueno, yo solo decidí solo quedarme con él, ¿verdad? Porque es un niño que es un bebé eterno, hay que darle muchos cuidados, alimentarlo y todo, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo discernir si es de Dios lo que me dicen a uno o no, ¿verdad? Porque a veces a uno le pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo discernir que Dios le dé esa iluminación a uno o es entre hueso, ¿verdad? Eso era mi consulta. Sí, en la parte profética, yo fui muy perseguida por brujos, Ingrid, y viera que a mí los brujos en la calle me paraban y me agarraban la mano de una vez para, según ellos, leerme la mano y yo inmediatamente la quitaba. O si no, llegaban a mi trabajo. Yo tenía salón de belleza en Heredia Centro y entraban y me decían, es que a mí me mandaron a decirle tal y tal cosa. Pero yo en mi caso, ¿verdad? Yo siempre discerní quién era brujo y quién era profeta. Aún dentro de la iglesia hay muchos brujos filtrados. Una persona que pueden tener espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces, si aquello no se cumplió, bueno, muchas veces hay cosas que no se cumplen proféticamente por el hecho de que nosotros humanamente las cambiamos, ¿verdad? No, tal vez no eran profetas, ¿sí? Puede ser que fueron profetas, pero digamos que usted diga, no, yo he planificado, yo me he cuidado. Cuando Dios quiere hacer algo, también Él lo hace.
en medio de. Pero muchas veces nosotros cambiamos lo que Dios tenía para nosotros. Muchas veces nosotros cambiamos lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y nosotros decimos, mira, no se cumplió la palabra profética que nos dieron. No, fue que nosotros simplemente, en lugar de ir hacia donde, digamos, a mí en mi caso, a mí me dijeron, usted es profeta y usted es pastora. Dios la va a usar y Dios le va a enseñar y Dios le va a dar grupos a usted para que usted le enseñe guerra espiritual y taca, 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 taca. ¿Qué hice yo desde que me dieron esa palabra? Empecé a formarme como pastora, como profeta, como en guerra espiritual, en liberación, en lo que Dios me había dicho a mí, ¿verdad? Entonces usted dice, yo decidí quedarme con un hijo, ¿verdad? Usted decidió quedarse con un hijo. Usted no sabe si Dios le iba a dar más o todavía le va a dar más, no sé si ya se operó, ¿verdad? Pero a veces nosotros decidimos. Entonces esa es la parte difícil muchas veces de saber. Pero cuando es de Dios, por lo general, usted lo va a sentir. O sea, usted lo va a saber. Es algo que el espíritu, porque viene del espíritu, entonces el espíritu va a penetrar en uno. Ok. ¿Alguien iba a decirme algo más? ¿Eric? Bueno, está interesante la pregunta de esta muchacha. A mí me ha pasado algo así parecido, pero algunas veces y casi siempre depende de cómo usted y ahí ya me enredé todo. Diga, tranquilo. Hay casos bíblicos en que ha llegado el profeta y ha dicho una palabra y no se ha cumplido por la persona que ora e intercede. Y por ejemplo, Isaías, que fue a orar y le dijo a un señor que se iba a morir, no me acuerdo el nombre. Entonces él le oró a Dios y Dios le dijo, bueno, vaya y le dice que no, que le va a dar tantos años más. Entonces hay veces la palabra profética cambia. La única que no, que es eficaz, es la palabra de Dios, lo que está escrito que va a suceder. Exacto. Y algunas veces a mí me han llegado a decir muchas cosas. Es que te dice el Señor así, así, así. Entonces yo llego y le digo, y usted orando, preguntándole al Señor, el Señor te habla, ya sea por sueños o con una confirmación con otra persona. Y si es la palabra, usted pregúntele al Señor, Espíritu Santo, revélame si esta es tu voluntad. Sansón Y cambió esa la palabra. palabra, sí, confírmamela. Y así nos damos cuenta si realmente, porque hay veces la gente confunde, digamos, a veces tal vez los sentimientos, no sé, y el pensamiento que le llega adentro, como que confunde la palabra, no se enreda, no todo lo que te dicen, a veces sí viene de Dios, a veces no. Exacto. Aún dentro de la misma iglesia, ¿verdad, Elizabeth? Sí, a una amistad mía le habían dicho que él iba a morir antes de los 30 y él lleva más de 40 años. Sí. Viera que, bueno, es que esa es ya la parte profética, ¿verdad? Estamos hablando de la intercesión profética. Pero les voy a contar algo. Yo tuve una prima que mi tía nunca ha sido cristiana, nunca ha sido creyente, nada. Más bien ella crió a los hijas en bares, cocinando en el bar y todo. Pero resulta que cuando la hija nació, dice que a ella se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo que Yolene iba a morir a los 15 o a los 20 años, dependiendo del propósito y cómo se hubiera llevado la vida de ella. Mi prima era epiléptica y ella se hizo muy gordita, muy gordita, muy gordita y ella el peso no la aguantaba, ella se caía. Del peso que tenía se caía. Pues mi tía a los 15 años no le quiso hacer fiesta porque le dio miedo que se muriera ese día. Bueno, como no se murió a los 15 años, mi tía pensó que era mentiras, lo que el ángel le había dicho. Y el día que mi prima cumplió 20 años, llegó del colegio, estudiaba en el colegio nocturno. Ese día estaba cumpliendo 20 años y le dice, mami, me voy a quedar y me voy a hacer unas palomitas y me voy a quedar viendo tele, disfrutando de mis 20 años. Ella para dormir bien, como era tan gordita, en el único lugar que ella podía dormir bien era en el servicio, sentada en el servicio, ¿verdad? Por la posición del cuerpo, no sé. Resulta que cuando en eso entra una luz al cuarto de mi otra prima y dice que se pone en la cama de mi prima
como que hace una bulla y ella se despierta y ella ve la luz donde brinca y sale y se va. Y se va hacia el baño. Y resulta que mi prima estaba muerta en el baño el día que cumplió 20 años. Pero a ella fue el ángel que se lo dijo. Y vea qué curioso, porque esa noche todos los primos soñamos con ella. Que ella se despedía de todos nosotros. Fue algo curiosísimo. O sea, la vida de mi prima fue algo, porque mi prima nunca tuvo novio, nunca tuvo nada, porque ella era muy enfermita. Entonces ella siempre pasó como, pero era un amor. Y fue tan especial aún la muerte de ella, porque con todos nos dijo, me voy. Yo soy tranquila y me voy. Así todos soñamos lo mismo. Vean ustedes qué cosa. Y el ángel ya se lo había profetizado a mi tía. Ok, dice, el conocimiento de la naturaleza de Dios y lo divino de su reino en una nueva vida cambia nuestra manera de pensar. Y así sabemos cómo estoy estructurado para funcionar dentro del reino. David sabía que si operaba en la naturaleza de Dios, podía vencer a Goliat. Cuando entramos en la naturaleza sobrenatural del Padre, es donde la intercesión profética opera para detener todos los poderes del enemigo que son manifestados por Dios en nosotros. Cuando creemos aquella palabra, cuando creemos, ¿qué dijo David? No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y él todo lo hizo profético, porque de hecho David no juntó una piedra. David juntó 5 piedras. La generación de Goliat eran de 5 gigantes. No era solo uno. Y él lo hizo proféticamente, porque él derribó al resto también. Para su generación. Eso era para su generación, para que hubiera libertad en su generación. Un día les voy a predicar sobre esto. En El Salvador prediqué sobre este tema y fue tremendo. Podemos ver un Sansón, que todo estaba escrito, iba a ser un nazareo. ¿Qué le dijo Dios? No comerá, no tocará cuerpo muerto, ¿verdad? No se cortará el cabello, ¿verdad? Él le dio varias directrices. Proféticamente ya le habían hablado de Samson a la madre, que se tenía que guardar, ¿verdad? Que iba a ser un juez. ¿Y qué hizo Samson? Todo, porque yo me imagino a la mamá de Samson, amados, orando por Samson. Pero ella obró proféticamente, ella hizo todo lo que Dios le dijo, pero Samson no. Samson no. Él cambió la palabra profética, la intercesión profética y todo lo que había habido alrededor de él. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con el profeta que lo mandaron a bañarse en el río Jordán? ¿Cómo es? ¿Qué se llama, flaco? ¿Se me olvidó? Namán. El ejército. Namán. Que el profeta lo manda a bañarse en el río Jordán. Y le dice, no puedo ir al Éufrates, que es más limpio. Y no puedo ir al otro río. O sea, muchas veces se les va a dar una orden profética, se va a interceder proféticamente, pero nosotros vamos a querer hacer lo contrario. Gracias al Eterno que Namán al final fue al Jordán, que era el río más sucio. Y se cumplió. Y se cumplió la palabra. ¿Zulema? Sí, fue Namán que le dieron la orden. Namán, sí, que le dieron la orden. ¿Qué dije yo? Dije otro nombre. Namán, a Namán le dieron la orden. Y él fue al Jordán al final. El profeta le dio una orden. El profeta había orado. Había dado una palabra. Ya el profeta sabía que si él iba, se iba a cumplir, pero él quería cambiar la orden de Dios. El rey Josafat dijo, cree a Dios, a sus profetas y serás prosperado, porque el profeta y lo profético están conectados con el Padre.
Cuando el ministerio de intercesión es extremado en esta dimensión, la gente está preparada para romper toda condición en tiempo de crisis. Hay tres unciones para la intercesión profética que en la antigüedad estaban en el pueblo. Un rey, unción del rey. Tipo de intercesión profética, unción del rey. Esta dimensión tiene que ver con el gobierno, cual en esta dispensación de la gracia. ¿Cuál en esta dispensación de la gracia? Es una pregunta. ¿Cuál en esta dispensación de la gracia? La iglesia es un gobierno espiritual, sobrenatural. Esta palabra no existe en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Esta palabra provino de la cultura del liderazgo griego. Ello decía que solo los reyes tenían derecho a tener una iglesia y era el equipo de consejeros de un reino. Yeshua y el rey y el cuerpo en su iglesia cuando como cuerpo entendió el propósito. A veces se cree que solo un tipo de persona puede interceder. A veces creemos que solo el pastor puede interceder. A veces creemos que solo el rabino, el sacerdote puede interceder. Y hay diferentes sitios de la cabeza. Funcionamos en la unción del rey para que podamos en la intercesión